en el mercado, sobre todo. ¿Cómo es un analfabeta funcional? La persona le toma demasiado esfuerzo escribir, sea un apunte, una opinión, un mensaje. No puede hacer simples operaciones aritméticas en su cabeza. No lee libros, ni revistas informativas, ni periódicos. Es más, no sabe qué está pasando en Guatemala en términos políticos y económicos. Al estar en un supermercado y tener que seleccionar un producto que viene en diferentes tamaños a diferentes precios, no sabe decidir cuál le conviene comprar. Compra el que anuncian en la tele. No ve noticieros en la televisión. Se limita a programas de entretenimiento. No le interesan los asuntos macroeconómicos, políticos, sociales, tecnológicos. Es más, le cuesta comprender qué es la macroeconomía. No tiene interés en informarse de algo importante sobre lo que no sabe mayor cosa. Su comunicación verbal en ocasiones es confusa. Su conocimiento en muchos temas es limitado, inexacto, vago, obsoleto. Su gramática y su vocabulario son deficientes. Deficientes por una sencilla razón, por la falta de lectura. El analfabetismo funcional se refleja en la lectura y redacción de las personas. Ambos procesos, lectura y redacción, son inseparables. La tendencia ahora es que los alumnos hacen copy and paste. ¿Qué significa eso? Copiar y pegar textos de internet como propios. Hay muchos casos de alumnos que entran a internet no para leer, para ver qué es lo que hay, sino que copian, lo pegan en una hoja de Word y lo entregan como propio. Jóvenes, eso se llama plagio. Y ustedes que están estudiando Derecho deben saber que el plagio es un delito. Por eso, este curso está orientado sobre dos grandes áreas, ¿verdad? No es mi interés estar recalcando sobre los aspectos del analfabetismo funcional, pero es importante que ustedes tomen conciencia de que ustedes no deben caer en ese nivel. Si ustedes quieren ser estudiantes de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es una institución de enseñanza superior. ¿Cómo se combate el analfabetismo funcional en la Universidad de San Carlos? Con la lectura académica. Porque lo que buscamos con la lectura académica es que no solo lean, sino comprendan el contenido. Comprendan el contenido y ese contenido lo sepan usar para poder elaborar documentos, tareas académicas. Y vamos a ver que la lectura académica tiene varias fases. Vamos a ver estas. El antes, lectura del texto, ¿verdad? Vamos a hacer una lectura exploratoria. Durante la lectura, vamos a hacer también una lectura inicial, posteriormente vamos a hacer subrayado y anotaciones. Y después es cuando desarrollamos esquemas, resúmenes, fichas, reseñas. Varios compañeros van a interesar ahorita. Y ahorita 125 alumnos. 126 alumnos allá. Bueno, entonces, estas son las tres fases que vamos a desarrollar en la lectura académica. Me preguntaban cómo combatir el analfabetismo funcional. Esta es una respuesta correcta. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una lectura convencional y una lectura explorativa? Lo vamos a ver ahorita, oye. No se desespere que ahorita lo vamos a ver.
es precisamente el proceso que vamos a ver a partir de ahora y los días siguientes, ¿verdad? Porque aquí nada más les estoy mostrando a ustedes las fases que implica la lectura académica, pero la primera, la segunda y la tercera la vamos a desarrollar con todas las características para que ustedes sepan cómo desarrollar cada una de ellas. Entonces, veamos la estrategia de lectura. Fíjense que esta es la etapa que permite generar interés por el texto que se va a leer. Es el momento de escoger la calidad de los textos que vamos a utilizar en una investigación académica. En realidad, esta tendríamos que llamarle lectura exploratoria. Ahí está. ¿Por qué? Es la que nos va a permitir tener el acceso al texto. ¿Verdad? Estamos entonces en la fase de la lectura exploratoria. Entonces, es el momento de escoger la calidad de los textos que vamos a utilizar en una investigación académica. Un criterio para evaluar un trabajo académico es verificar la calidad de los libros o textos que nos sirvieron de base, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que suponiendo que un catedrático les haya pedido a ustedes una investigación sobre la justicia en Guatemala. Ustedes pueden ir a una biblioteca, pueden prestarle libros a sus amigos sobre derecho, o pueden entrar a internet. Cualquiera sea de esas formas, antes de empezar a usar un texto, es importante hacer la lectura exploratoria. Entonces, lo primero que vamos a ver es la trayectoria del autor, principalmente si se han tomado de la web, ¿verdad? Porque ustedes saben, en internet hay de todo. Hay espacios donde hay personas muy bien intencionadas que hablan sobre aspectos, pero probablemente no sean expertos en la materia. Entonces, para poder diferenciar entre los aficionados y los verdaderos teóricos del derecho, es necesario saber la trayectoria del autor. También si el texto que estamos viendo tiene algún respaldo editorial. Otro elemento importante es qué fuentes consultó el autor para elaborar el libro. Eso quiere decir, ¿cuál es la bibliografía del libro? Y por último, vamos a leer una página más o menos para ver si tiene coherencia y cohesión el texto, a ver si está bien articulado. ¿Verdad? Es necesario elegir textos que contrasten los puntos de vista. Si solo se lee autores que coinciden con el punto de vista propio, el pensamiento no evoluciona. La madurez intelectual y académica exige acudir a diversas opiniones o perspectivas. Veamos el siguiente ejemplo. Vean, esto lo vamos a ver en el transcurso del semestre. Tenemos 3 elementos que se desarrollan cuando elaboramos un ensayo o un texto de carácter económico, de carácter académico. Primero tenemos la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es un punto de vista, es una idea. Si decimos, por ejemplo, la justicia en Guatemala existe la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que administra la justicia y está dividido en diferentes, o lo conforman diferentes magistrados, ¿verdad? Cada uno de ellos
es un abogado y notario con mucho conocimiento sobre la justicia. Esa sería la tesis. La antítesis, ¿qué sería? En Guatemala, si bien existe el Poder Judicial está capturado por mafias. Existen una serie de magistrados, jueces vendidos, que en lugar de administrar correctamente la justicia, se han vendido al mejor postor. Y por lo tanto, la justicia en Guatemala está vendida. ¿Ven? Tenemos tesis, que es la que nos plantea las bondades del sistema de justicia en Guatemala. La antítesis, lo contrario, nos está diciendo una cruda realidad de la justicia en Guatemala. La corrupción en el sistema de justicia. Entonces tenemos tesis, un punto de vista, antítesis, un punto de vista contrario. Licenciado, una pregunta. Este proceso que usted está diciendo aquí también se puede observar en un debate, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, en un documento, un texto, ustedes fijan las dos posturas, ¿verdad? Y de esas dos ustedes van a extraer una tercera postura, un balance. Balance interpretativo de las lecturas contrastadas. ¿Cuál podría ser el balance entre estos dos puntos de vista? Bueno, la justicia en Guatemala, el organismo judicial en Guatemala está regulado para que administre la justicia en Guatemala. Sin embargo, en la actualidad existen mafias incrustadas que están haciéndole daño. Eso significa que los guatemaltecos debemos de propugnar porque al organismo judicial lleguen jueces y magistrados probos. ¿Ven? ¿Qué hice ahí? Fue utilizar los dos elementos y hacer un balance con una lectura interpretativa de qué pasa con la justicia en Guatemala. Bueno, vamos a dejar entrar a otro compañero acá. Luis Mesa está entrando. Ahora, la lectura exploratoria. Cuando se ha elegido un texto, se procede a la lectura exploratoria. Este proceso comienza cuando se hojea un documento de manera superficial y se observa la cubierta, portada y contraportada. ¿Verdad? Tenemos el índice, la introducción, los títulos y los subtítulos, ¿verdad? Entonces, esos, digamos, son los subpuntos generales que vamos a ver cuando hacemos una lectura exploratoria. Empezamos con cubierta y contracubierta. En libros impresos, la cubierta aporta información para conocer la naturaleza del texto. Ahí vamos a ver el autor, el editorial, qué tipo de texto es, si es ensayo, libro científico o es novela. En la contracubierta, algunos libros ofrecen información sobre el contenido del libro o referencias del autor. Vamos a hacer un ejercicio. Vean, aquí en las manos yo tengo el libro Comunicación Lingüística. Entonces, veamos qué tiene este libro en la portada o cubierta. Fíjense que es un libro de color azul oscuro, tiene una franja negra donde dice Comunicación Lingüística. Aquí está el autor, Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. También tenemos editorial, aquí en un lado dice Eco Ediciones. ¿Qué tipo de libro es? Mira, aquí dice Manual para Estudiantes de Derecho. O sea, ya con eso me está dando información de que este es un libro que sirve para las clases de estudiantes de la Facultad de Derecho. Ahora le doy vuelta al libro y veo la contracubierta o contraportada. Y me dice, este texto fue concebido como un auxiliar didáctico para estudiantes de Derecho. Fíjese, ahí ya me está dando
toda la información que yo quería. Los contenidos desarrollados buscan dotar al futuro abogado y notario de instrumentos intelectuales para que sea capaz de utilizar el lenguaje de forma apropiada, en cualquiera de las circunstancias que les depara su futuro como profesional. ¿Ven? Ya tengo información sobre el libro. Y en la parte de abajo, más abajo, dice, Carlos Augusto Velázquez. Es miembro numerario de la Academia Guatemalteca de la Lengua y miembro correspondiente en Guatemala de la Real Academia Española. Es doctor en investigación didáctica, graduado cum laude y máster en innovación educativa por la Universidad de Almería, España. Posee una licenciatura en letras y un profesorado en lengua y literatura por la Universidad de San Carlos. Y ahí dice, fue editor en Micropresa Centroamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, ya tenemos bastante información sobre el libro, sobre la editorial, sobre qué tipo de texto es, ¿verdad? Vamos a dejar de entrar a otro alumno. Ahora veamos el índice. Veamos este libro que tenemos acá. Sí, alumnos. Permite conocer la estructura del texto y se ofrece aspectos del tema que desarrolla. Vamos a ver cuál es el índice del libro Comunicación Lingüística. Aquí dice índice, presentación 1, capítulo 1, la comunicación. De ahí dice 1.1, importancia de la comunicación. 1.2, definición. 1.3, elementos y funciones. Y ahí dice el referente y la función referencial, el emisor y la función emotiva. ¿Se acuerdan que eso es lo mismo, verdad? Y ahí tenemos 2, comunicación y derecho. Comunicación lingüística, comunicación científica, comunicación jurídica. 3, lectura académica. 3.1, analfabetismo funcional. Ah, ven, aquí vamos. 3.2, fases de la lectura académica. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un texto que sí nos va a servir. Ahora veamos el texto que tenemos en la pantalla. Dice, presentación, en la página 11, parte 1, orígenes, capítulo 1, los usos de la comunicación, la noción de masas, herramienta de guerra, el país como marca, la ciudad marca, arma de triunfo, de práctica a disciplina. Capítulo 2, ¿qué es la comunicación estratégica? El marketing, la publicidad. Entonces, ven este texto, aunque se llama comunicación, no nos sirve. Es un libro que le va a servir a otros especialistas. A los estudiantes de derecho no les va a servir. Ven, entonces, con el solo hecho de haber explorado el índice, ya tenemos una visión global de qué texto es. De ahí nos vamos a la introducción. Algunos documentos tienen prefacio, prólogo o presentación, ¿verdad? El libro, Introducción a la Comunicación Lingüística, lo que tiene es presentación, ¿verdad? Ahí dice, sirve para anunciar el tema, sintetizar los contenidos o explicar cómo se obtuvo la información. Ofrece una idea general de la forma en que el autor enfoca el asunto tratado. Entonces, voy a leer una partecita del libro Comunicación Lingüística. Dice, este es un texto didáctico, diseñado para estudiantes que inician la carrera de Derecho. Recopila los principios teóricos fundamentales de la comunicación lingüística y los adapta a las necesidades que
De esta materia tendrán los futuros profesionales de las ciencias jurídicas. Ofrece una visión crítica y dialógica en la comunicación, a la vez que propone herramientas para la lectura, análisis y producción de textos lingüísticos. ¿Ven? Entonces, ya con la introducción yo ya tengo. Por supuesto, solo le leí la primera parte, ¿verdad? Hay que leer toda la presentación. Pero ya con eso, ustedes ven que es un libro que se adapta a sus necesidades. Aquí tenemos esta presentación donde nos dice que hay ¿qué diferencias hay entre el prefacio, el prólogo e introducción? Vean, estas tres partes regularmente van al principio de los libros. Entonces, si ustedes ven un prólogo o prefacio o introducción, es bueno que sepan cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Empezamos por el prólogo. Prólogo dice nota elogiosa, procedente de una autoridad en la materia. Debe estar situado tan pronto como sea posible en las páginas preliminares y tener el mismo estilo que el cuerpo del texto. Nota elogiosa significa que este texto no lo va a hacer el autor del libro, sino lo va a hacer otra persona. Digamos, si Carlos Velázquez hizo un libro sobre comunicación lingüística, pues, ¿qué mejor sería que un lingüista de prestigio hiciera un prólogo al libro de Carlos Velázquez? Entonces, el prólogo podría decir: conozco a Carlos Augusto Velázquez desde que era estudiante en la Facultad de Humanidades. Siempre lo vi como una persona muy ávida de la lectura, siempre crítico en las clases. Él siempre preguntaba muchos aspectos y se notaba que tenía hambre de conocimiento. Hoy tengo el orgullo de presentarles a ustedes el libro Comunicación Lingüística de Carlos Augusto Velázquez, mi antiguo alumno, pero que ahorita él me está dando muestras de que es capaz de ser mi futuro maestro. ¿Ven? Ese texto es una nota elogiosa. Está diciendo que qué buena onda es Carlos Velázquez y qué buena onda es el libro. Eso es un prólogo. Por eso se llama nota elogiosa. Ahora veamos el prefacio. Prefacio es texto donde el autor justifica los motivos que le han llevado a escribir la obra e incluye quizás los reconocimientos. Debe ir después del prólogo y antes de la introducción. Entonces, ¿cómo podría desarrollarse el prefacio? Bueno, tengo a bien presentarles este texto que lo desarrollé porque me di cuenta que los alumnos de la Facultad de Derecho no tenían un libro que les permitiera entrar a conocer las diferentes perspectivas de la comunicación lingüística. Por ello, decidí tomar un tiempo en mi vida para poder articular el libro, escribirlo y sobre todo hacer una investigación exhaustiva para que en este libro los estudiantes encuentren lo mejor de la teoría sobre la comunicación. Ese sería el prefacio. Ahora, la introducción. Aquí nos dice que es una exposición de los temas, objetivos, estructura y convenciones del libro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una introducción? Este libro surgió como una inquietud a partir de las preguntas que yo me hacía acerca de qué es la comunicación, pero en particular la comunicación lingüística. Entonces, el objetivo que yo me tracé
al desarrollar este libro es que sirva de base para que los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos puedan tener a la mano toda la información teórica sobre la comunicación lingüística. De esa forma, estructuré el libro en 3 partes. La primera se basa sobre la lectura académica. La segunda, vamos a entrar a conocer la redacción generativa. Y la cuarta, vamos a ver la relación que existe entre la comunicación y la persuasión. ¿Verdad? Entonces, dejo en sus manos este libro. Ven, estimados alumnos, esas serían las 3 formas que adquiere el prólogo, el prefacio y la introducción. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Licenciado, La consulta. En un texto, como usted lo explicaba, podrían, yo, por decir yo, en el que estamos en comunicación lingüística, noto que solo hay índice y presentación. Mi pregunta en sí es, en algunos textos puede ir únicamente solo introducción, omitiendo prefacio, prólogo, o es preciso que vayan los 3 puntos. No, no hay ningún requisito que implique llevar los 3. Cada libro puede tener su propia estructura, ¿verdad? Como usted bien lo dice, el libro de comunicación lingüística solo trae presentación. Pero en otro momento, usted ve otro libro y, trae prólogo. Entonces quiere decir que ese texto no lo escribió el autor, lo escribió otra persona. ¿Verdad? Entonces, para sintetizar, un libro puede traer estos 3 textos, o solo puede traer uno, o traer 2, o no, o incluso hay libros que no traen nada. No traen ninguno de estos 3 textos. ¿Comprenden? Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado, Sí. disculpe, yo hice así como que un tipo de resumen un poquito. Entonces, yo coloqué que el prólogo es un elogio externo al libro, escrito por una persona ajena, dando una información descriptiva del libro. La presentación justifica el libro, dando que va antes, y es el por qué se crea el libro. Y la introducción es una información, es un breve resumen mostrando principalmente los objetos de información del libro que estructura el libro en general. Sí, me parece bien, ¿verdad? Y de todos modos, en la actualidad, pues tampoco hay así fórmulas, ¿verdad? Porque un autor viene y puede poner presentación y mezclar elementos de varios de estos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Estamos bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Entonces, después de haber seleccionado los textos, pasamos a la etapa de la lectura propiamente dicha, en la cual hay 4 recomendaciones. Primera lectura. 2. Anotaciones de dudas al margen del texto. 3. Segunda lectura. 4. Subrayado de ideas principales. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿verdad? Por hoy, lo que me interesa es dejarles a ustedes la idea de que antes de empezar a leer un texto, es necesaria la lectura exploratoria. Eso es lo que quiero dejarles de mensaje en esta clase, ¿verdad? ¿Por qué es importante la lectura exploratoria? Porque nos permite conocer el libro. Ven, ahorita yo ya tengo idea de qué contenido tiene comunicación lingüística. Lo mismo, si yo bajara de internet un texto, ¿verdad?
Eh, Antes de empezar a usarlo para una investigación que me pidió un catedrático, pues lo que voy a hacer es eh, hacer esta lectura exploratoria, porque no vaya a ser que después ese texto no me sirva. Tengo que saber exactamente de qué es el texto, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la lectura exploratoria. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciado. Si no es así, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estaríamos conectando con ustedes el próximo día, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Sí. Quisiera preguntarle, ¿será que es posible que me pueda repetir las diapositivas de hoy? Porque yo tuve un problema con mi internet y cabal, pues me salí, y no sé si es posible, si no se le dificulta, Lick. No, para nada. Gracias, licenciado, perdone. Ahí está. A ver, lo voy a ir pasando y ustedes me dicen. De todos modos, esta presentación se las voy a subir en Moodle, ¿verdad? Fíjense que hoy íbamos a empezar a hacer el acceso de la base de datos de todos los alumnos de primer ingreso, pero desafortunadamente hubo una emergencia en el edificio S7. El edificio S7 es el edificio principal de la Facultad de Derecho. Es donde Fue tomado por... están todos los aspectos del área administrativa. Entonces, hoy no pudieron llegar ahí los trabajadores, ¿verdad? Eso significó que se nos atrasa todavía la carga de la base de datos de los alumnos. Entonces, yo les voy a informar en qué momento ya van a poder ingresar a Moodle para que ustedes tengan acceso a no solo a estas presentaciones, sino a otra información que hay ahí. Gracias, Lick. ¿Perdón? ¿Ya estuvo? Gracias. Agradecido. Bueno, ahí Gracias, estamos. gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estamos jóvenes y nos vemos en la próxima clase. Pasen feliz tarde. Muchas gracias, Leo. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A esperar la otra clase, ¿verdad, compañeros?
Hoy nos vemos a las 7.